A ver, les decía que el presidente Biden ha concedido un perdón a los convictos por cargos simples de marihuana bajo la ley federal. Está instando a los gobernadores a hacer lo mismo a nivel estatal con las ofensas estatales. Entonces la pregunta es si están ustedes o no de acuerdo. Pero antes de saber la posición que tiene uno con este tema, quería, doctora, aprovechar sus conocimientos como abogada. Cuando me dicen cargos simples menos de 20 gramos. ¿De posesión? Posesión, correcto. Es simplemente el cargo de posesión de menos de 20 gramos de marihuana. Posesión, pero ¿y si 20 gramos? ¿Y si estás vendiendo 20 gramos? Eso ya no es un cargo simple, eso es una felonía. Esa es una felonía. Eso es un tráfico de drogas. Ahora, ¿está de acuerdo? Personalmente me parece que para decir si estamos de acuerdo o no es bueno tener el contexto de por qué se está haciendo. Hay muchas personas, y no se puede negar, que tienen este cargo simple que en la mayoría de estados y muchos países no tiene peso alguno, que le da consecuencias serias, desde poder conseguir oportunidades laborales hasta vivienda, estudios, consecuencias de progreso. Por lo menos en inmigración, un cargo simple te puede llevar a una deportación a residentes viviendo aquí toda su vida. Un cargo de 1970 termina deportándote ahora en el 2022. Por ende, hace sentido este cambio cuando el resto del mundo en países importantes ya no lo ven así. Me llamó la atención que no son muchos, son apenas unos pocos más de 6,000 a nivel nacional, no es un tema con tampoco... 320, 330 millones de población no es nada. Y por esa razón yo no sé por qué el presidente está haciendo esto en estos momentos. Por eso el Partido Demócrata está en la posición que está, que va a perder la Cámara Baja y posiblemente el Senado. Porque en vez de preocuparse con la frontera, que eso sí es una crisis, en vez de concentrarse en tratar de bajar el precio de la gasolina, independizando a los Estados Unidos del petróleo y no tener que depender de otros países, en vez de estar enfocado en la inflación y el precio de la comida, que es los temas que le interesa al pueblo americano, está metido en esto que no impacta casi la vida de nadie y de verdad que muestra que el partido está en estos momentos perdido. A no ser que yo esté equivocado, y esos 6,000 son 6,000 que están presos ahora. Son 6,000 presos ahora por los cargos federales, sí. Pero por eso es la O sea, la debe petición... haber miles y miles que, como dice ella, tuvieron cometieron un delito de este tipo en el año 70 y lo que van a hacer es que es borrarle que ya el tienen historial. un perdón presidencial. En estos momentos, por ejemplo, si uno estaba en un proceso de deportación por este tipo de cargos, solamente un perdón presidencial o mostrar un error en cómo se llevó este cargo sería lo que te perdonaría este proceso de deportación. Y qué curioso cómo funciona este país, ¿no? Los que nos ven en Cuba, que siempre nos hablan de la sintonía que logran a veces tener. El presidente puede perdonar los delitos federales, pero no puede perdonar a los que han estado presos por ese mismo delito a nivel estatal. Así es. No solamente eso, todo que tiene que ver con el gobierno federal, ¿no? Por ejemplo, COVID. Cuando tenemos COVID, ellos requerían que se pusieran mascarilla y esa orden presidencial solamente se podía aplicar en propiedades federales, cortes federales, los aeropuertos, etcétera, los parques federales, pero no impactaba a los estados. Eso es parte DeSantis pudo llevarle la contraria. Claro, en la Florida. Porque DeSantis tiene poderes estatales. Que claro, en América Latina no es esa idea confederada, ¿no? Para decirlo en el término, ya me miró como has hablado, no voy a sacar la bandera confederada, tranquila, ¿no? Ahora hablemos de la política hacia América Latina, precisamente, hablemos de la política hacia Cuba, ¿no? La administración, por ejemplo, está ahora mismo revisando la política hacia Venezuela con el objetivo de que Chevron pueda hacer negocios, lo que implicaría que el petróleo venezolano se pueda negociar no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. Y con Cuba, pues igual, están permitiendo la exportación de motocicletas, etcétera, etcétera. Esta idea de conciliación con el enemigo, a mí me sigue costando trabajo entenderla, ¿no? Son asuntos separados. En Cuba la diferencia es que por primera vez me atrevo a decir que en mucho tiempo en la historia, tenemos que Cuba se acerca a los Estados Unidos pidiendo cierta ayuda que anteriormente hasta se había ofrecido cuando hubo, por ejemplo, la pérdida de luz en Matanza y esos fuegos, se ofreció ayuda anteriormente y ambos lados siempre se rechazan el uno al otro. Y por primera vez tenemos que Cuba se acerca y dice, necesito ayuda,
que lleva al hablar de la posible cooperación entre los países y también a llevar a ciertas licencias que puedan entrar al país. Restricciones mínimas, no podemos compararlo con lo que fue en el 2015 con Obama. No es la restricción tan estricta que tenía Trump, pero sí vemos cierta flexibilidad. Con Venezuela es un asunto diferente. No se puede negar que tenemos ahora un problema bastante serio con lo que acaba de ocurrir en la OPEC, la falta de petróleo que vamos a tener. Tenemos a Arabia Saudita, que es el amigo del enemigo. En esta no se puede negar que le falló a los Estados Unidos. No digo que hay que trabajar con Venezuela, obviamente es un país en el cual no se puede confiar igual que Cuba, pero la manera en que están tratando de poner esas restricciones es algo para considerar. Tienes que hablar con la persona contraria para llevar la democracia si queremos llevar este negocio con Chevron, el cual necesitamos. Veremos a qué llega. Yo encuentro difícil trabajar con estos regímenes en donde no hay libertad, en donde ellos están todos los días violando los derechos humanos de personas que simplemente, en Cuba lo vimos, que salen a la calle simplemente a protestar y decir estoy en desacuerdo con el régimen, con el gobierno, como quieras llamarle. No hay elecciones libres, no hay derecho a propiedad privada, no hay un sistema como hay en los Estados Unidos. Encuentro difícil cooperar con estos tiranos y con estos gobiernos ilegítimos. A ver, lo que yo no entiendo, doctora, es que me dicen que las sanciones no funcionan para Cuba y Venezuela porque dañan al pueblo y no al gobierno. Ese es un argumento que oigo. Sin embargo, quienes mismos argumentan esa idea piden sanciones para Bukele, el autoritario presidente salvadoreño, y para Bolsonaro. Entonces, ¿por qué para unos sí funciona y para otros no? Yo no diría que es que no afectan al pueblo y no al gobierno. Obviamente afectan a ambos, pero hablando sinceramente, al gobierno no le importa. Al gobierno de Cuba no le importa lo que le pasa al cubano y al gobierno venezolano tampoco. Sin sanciones no vas a poder saber si con las sanciones con Bolsonaro van a funcionar. Si no empiezas a sancionar, nunca vas a ver los resultados. Una vez sancionaste y no llegó a nada, no digo que las reevaluemos, pero entendamos a quién le importa cada cosa y al gobierno no le importa a su gente. No le importa, por supuesto que no le importa. Si el gobierno de Cuba está ahora sufriendo económicamente en Europa los ha sostenido por décadas, ¿no? Pero si ahora está sufriendo por ahí, ¿qué están haciendo? Ahora están haciendo una gestión para quitarlo de la lista de países terroristas. Entonces, todo esto es una manipulación del gobierno para sobrevivir. Pero no importa lo que tú hagas, estos gobiernos ilegítimos, aunque tú le des todo el dinero y y todas las concesiones que tú quieras, nunca va a llegar la ayuda al pueblo. No va a llegar. Pero bueno, insisto, disculpe machacosamente, pero ¿por qué hay una política para un tipo de gobiernos? O sea, no me puedes usar el mismo argumento. En uno de los dos lados tiene que estar equivocado. Si las sanciones no funcionan... ¿Cómo vas a saber si sanciones funcionan o no si no las implementan? Una vez las implementas y ves que han pasado desde los 60, 70 años, ¿no? Ahí es donde está la diferencia. Por ejemplo, la pelea ahora con eliminar a Cuba del país terrorista... Entonces, a Rusia... Rusia es el mejor ejemplo de alguien que debería recibir sanciones, no les importa, se aumentan, se bajan, no hay un cambio. Y aún así tenemos cuidado en qué tipo de sanciones le damos. Cuba ahora quiere ser eliminado de la lista terrorista porque sabe que tiene ciertas sanciones adicionales. Pero Cuba es un aliado de Rusia. Sí, y al mismo tiempo no lo tenemos en una lista terrorista. Tenemos una política para Cuba y otra para Rusia. Tenemos una política para Arabia Saudita y otra para Venezuela. Es lo mismo. Y para China, donde también hay violaciones de derechos humanos. Y ahí es donde tenemos que ver a dónde llega la diplomacia y el beneficio del pueblo. Y de ahí se ve cuando las sanciones no están funcionando y qué necesitamos aquí en los Estados Unidos, hasta dónde podemos llegar. Hay que buscar un balance. Bolsonaro, ¿Cuál es el por balance? ejemplo, te confieso que el balance, si supiera, sería presidenta. Pero me parece que lugares como Bolsonaro, alguien que no ha recibido esas sanciones, que no ha sufrido lo que es, te portaste mal, paga las consecuencias, no podemos decidir si funciona o no, si no ha pasado. Pero están pidiendo sanciones para Bolsonaro, que mal o bien es un presidente que puede ahora perder perfectamente el poder, que pone su poder a discutir, no es un dictador. Bukele es un tipo, sin duda, súper autoritario, que probablemente ha violado los derechos humanos, pero se le puede sacar del poder. Tenemos una dictadura como la de Cuba, que ni siquiera comparte el poder, entonces, no, a Cuba hay que pasarle la mano, pero Bukele, qué malo es, qué terrible. No creo que estamos diciendo que a Cuba hay que pasarle la mano, creo que estamos diciendo, con Cuba no estamos llegando a ningún lugar y estamos llegando a un punto que el país... Yo acabo de leer la lista de cosas que se pueden exportar ahora mismo a Cuba. Correcto, sí. Todas son las que usan los dirigentes. Y además, no voy a con las condiciones que pone el régimen.
yo quiero que se me envíen a través de esta empresa que yo domino, que a través del Estado. Yo no voy a negar que hay mucha más flexibilidad en estos momentos y no la estoy justificando. Yo no estoy diciendo que está en lo correcto, solamente que hay que también evaluar. Venezuela, en mi opinión, es el ejemplo. En estos momentos que nos estamos quejando de una inflación de pesos, de un precio que no podemos pagar de gasolina, que la OPEC ha demostrado que es aliado de Rusia, igual que Arabia Saudita pretendiendo ser un amigo, un aliado, tenemos que entender la necesidad del pueblo. Con Cuba, nuevamente, es por el gobierno acercarse. ¿La es algo política que se internacional no considera. debe tener un marco moral? Lamentablemente no la tiene. Y eso se muestra nuevamente. No te en la pregunté si no realidad. la tiene, sino si la debe tener. ¿Debe A mí tener me un marco parece que- ético? Me parece que sí, pero nuevamente viendo los beneficios o la necesidad de tu pueblo, que a fin de cuentas a quien uno le rinde, que tiene que rendir cuentas, el marco lamentablemente se distorsiona. ¿Debe tener un Para marco acá, ético? Debe tenerlo. Ese es el ideal que todo el mundo aspira, pero desafortunadamente cada país tiene sus propias circunstancias diferentes. Yo personalmente creo que país como Cuba, país como Venezuela, estos regímenes que son completamente ilegítimos, se hace todo lo posible para estrangularlos económicamente. Todo lo posible. Y por eso está, y hablando de OPEC, Biden, la administración de Biden dijo que lo que está viendo con OPEC lo pueden considerar un acto de hostilidad. Que yo creo que estoy de acuerdo con esa declaración, pero por eso es tan importante, digo yo, y lo repito, tenemos que independizarnos del petróleo, de toda esta gente, porque ninguna de esta gente se puede confiar. Putin se estaba retratando, creo que fue ayer o antier, con el de Arabia Saudita. No, pero peor todavía, acaban de dar un segundo golpe de Estado en Burkina Faso y cuando tú ves las manifestaciones en Burkina Faso, pues en plena África, allí, en ese país sin costa, están con banderas rusas porque han puesto a un militarote pro-Putin. Sí. ¿Para qué? Para sacar los minerales. No, Putin está colonizando. Ayúdame. Mira lo que hizo en Ucrania. Ucrania el otro día cuando firmó una declaración de que hay 4 provincias. Pero entonces se está combatiendo eso con mano dura, incluso tan dura migratoriamente que a los rusos que huyen no le están dando asilo. Entonces, tú puedes decir, pero está sufriendo el pueblo ruso, porque le vamos a poner medidas económicas. Le han puesto un bloqueo financiero, un bloqueo bancario, un bloqueo comercial, uno de energético. Pero yo sé que Rusia ha hecho algo. ¿Por qué? Sigo diciendo. Ya no estamos hablando de si es ético. Es como bicéfalo, contradictorio. Ahí es una otra muestra de hasta dónde llegan las sanciones. Desde un principio se había dicho, tenemos una frente fuerte, estamos todos unidos, todos vamos a sancionar a Cuba en contra de lo que está pasando en Ucrania. Y cada día vemos, no solo vemos la presión americana de dar ciertos fondos, pero esa es la presión que vemos ahora. En otros países lo que Pero más entonces, ahora ¿qué no le hacemos? voy a comprar. Ahora las sanciones son relativamente limitadas y no dan resultados. Hay 3 maneras de enfrentarse al enemigo: diplomáticamente, económicamente o militarmente. Militarmente nadie quiere una invasión para Cuba, ¿verdad? Entonces tampoco se le va a presionar ni diplomáticamente, acaban de reabrir la embajada, ni económicamente. ¿Qué hacemos? Ahí no hay Nos problema. damos por derrotados. Digo Evaluemos yo, lo no que le sé. conviene al pueblo. No podemos. Hay que Hoy, ver lo que le hoy conviene como al ves, pueblo. no ha sido nada imparcial. Estoy metido en el medio del debate. Muchísimas gracias, de verdad, a ambos, por haber estado Gracias. aquí. Antes de ir...